Diseño de los medios de control de transitorios. Procedimiento general. El proyectista debe contar con un programa de simulación de transitorios que puede simular los casos en los que se usan o no diferentes medios de control para analizar los transitorios y diseñar la protección de sus conducciones. El diseño debe apoyarse en una simulación por computadora por hojas de cálculo, ya sea monogramas, fórmulas o tablas, etc. Resistencia a las sobrepresiones. Los fabricantes de tuberías ofrecen cuando menos dos datos relativos a la resistencia de sus productos de presión interna. Una es la operación que debe ser usada en la tubería y la otra es la presión de prueba, que esta generalmente es más alta que el producto puede soportar sin dañarse. Sobre el factor de seguridad. Resistencia a las presiones negativas. Las presiones negativas son las presiones de vacío, que la tubería se somete a una presión externa aplicada radialmente. Esto puede que relativamente la aplasta. Los fabricantes de estas tuberías por lo regular pues no la diseñan o no las prueban bajo estas condiciones. Es por eso que la presión crítica está expresada en la siguiente ecuación, que dice que la presión crítica es igual a 24 por el módulo de elasticidad del material de tubo por el momento de inercia de la pared del tubo sobre la longitud del tubo por el diámetro al cubo. Resistencia a la sobrevelocidad sobre rotación de las máquinas hidráulicas. Las revoluciones máximas que se le pueden permitir a una bomba con rotación en sentido directo e inverso debe ser suministrado por el fabricante. La velocidad máxima que tiene una bomba inversamente puede ser de 30 al 40%. Conducciones por bombeo. Para garantizar la seguridad de la conducción el análisis de transitorio debe considerar las condiciones de operación más adversas, la carga estática Hg y la cantidad de bombas en operación. Dependiendo de la carga estática se pondrá cierta cantidad de bombas, ya sea mayor o menor. Procedimiento del diseño. Se analizan 4 puntos importantes para los siguientes resultados. El primero, las presiones máximas que se producen en el transitorio no deben exceder a los esfuerzos admisibles en el material de la tubería, ni a las presiones negativas. El segundo, las presiones máximas que se producen en el transitorio no exceden a los esfuerzos admisibles en material de la tubería, pero hay presiones negativas, presiones de vacío. Las presiones máximas se producen en el transitorio excedente la resistencia de los tubos. El cuarto, las presiones máximas que se producen en el transitorio exceden la resistencia de los tubos y hay presiones negativas peligrosas. Bueno, aquí cuando la tubería no produce vacíos. En este caso la sobrepresión máxima se produce en el inicio de la tubería como consecuencia de la detención brusca del flujo, que en el principio de la bomba es donde hay más presión a causa del flujo. La otra posibilidad es que en este caso es la ubicación de las válvulas de no retorno. Estas válvulas nos ayudan a que el flujo siga de manera normal y no tenga regresión. Uso de válvulas de alivio. Estas válvulas se pueden calibrar para diferentes presiones. En ocasiones se necesita más presión en ciertas zonas para bombear
cierta cantidad de flujo. Las válvulas de alivio se instalan cerca de la planta de bombeo. Aquí igual debe de tener una adecuada cantidad y una cierta presión bajo las siguientes condiciones. La presión máxima del golpe de ariete no debe sobrepasar la presión admisible, P admisible. La presión de apertura PO debe ser de tal magnitud que la válvula no descargue agua en la operación normal del sistema. Casos cuando en la tubería se producen vacíos. Los posibles medios de ariete a utilizar pueden dividirse en dos grupos: los de acción global, sobre todo en el sistema hidráulico, y los que tienen una acción local, que pueden instalarse varios, dependiendo de lugares que producen los vacíos. El primer grupo son cámara de aire, torre de oscilación, incremento de la inercia de las masas rodantes. El segundo grupo son los tanques unidireccionales, tanques bidireccionales y las válvulas de aire. La protección con cámara de aire. Se localiza ideal de la cámara de aire es inmediatamente aguas arriba de la planta de bombeo y tan cerca de esta como sea posible. Hay que tener en cuenta que debe colocarse válvulas de no retorno en las bombas para prevenir el flujo inverso a través de estas. Torre de oscilación en la planta de bombeo. La torre de la oscilación y la planta de bombeo deben de tener las siguientes condiciones, que son eliminar los vacíos en la tubería, reducir las presiones máximas, evitar que se derrame agua por el borde superior de la torre y que el diámetro y ante todo la altura de la torre sean mínimos posibles, que no haya mucha diferencia de protección con tanques unidireccionales o bidireccionales. Los tanques unidireccionales o bidireccionales tienen un efecto local. Existen tres posibles modos de empleo en medio de control. El primero es suficiente proteger la tubería solo con tanques unidireccionales o bidireccionales. El segundo, resulta más conveniente la combinación de otro medio ariete en la planta de bombeo. Tercero, los tanques unidireccionales o bidireccionales no son adecuados como medio de protección ariete para la tubería deseada. Uso de válvulas de aire. Las válvulas de aire de admisión y expulsión de aire. La admisión de aire, que tiene acción local como medio para evitar el vacío de los transitorios, o sea, las presiones negativas. Esto nos ayuda a que no haya tanta presión negativa. En el lugar de la admisión se forma una discontinuidad del flujo de agua en la tubería, similar a la separación de la columna por cavitación. Válvulas de admisión y retención de aire. Se produce un efecto de amortiguador en la fase de sobrepresión. Cuando mayor sea el volumen de aire atrapado, mayor será el efecto de amortiguador de sobrepresión. Condiciones por gravedad. Condiciones de operación más desfavorables. La sobrepresión máxima se produce como el cierre de la válvula al final de la conducción, con el gasto máximo de la conducción o con gastos parciales. La depresión máxima puede producirse con la apertura de la válvula final de la tubería o con la apertura de la válvula intermedia. Procedimiento de diseño. Primero se analiza los posibles gastos de operación de la conducción o flujo permanente. Después se simula el transitorio generado por un cierre de tiempo normal de la válvula al final de la conducción. Después, las presiones máximas obtenidas en el grupo B se comparan con la resistencia de la tubería. Una vez
reducidas las presiones máximas y los límites permisibles, se revisan las presiones negativas. Si el transitorio genera presiones negativas o presiones de vacío que la tubería no puede soportar, se intenta ante todo eliminarlos por medio de válvulas de admisión de aire.